empezar a grabar. Habíamos empezado a discutir un poco ya sobre el espacio geográfico, la relación que estamos teniendo en el taller integrado en este componente de paisaje y territorio, el espacio geográfico como una realidad ideológica, un concepto y una reflexión teórica, y también sobre una realidad material que se superpone en el tiempo. Esto tiene varias consecuencias y dinámicas en la relación de las ciudades, principalmente en la relación centro-periferia a escala mundial, donde las dinámicas comerciales, financieras y tecnológicas, las políticas, las que son políticas y militares, y los movimientos de la población. Esta relación entre el centro-periferia y semi-periferia nos permite entender que las ciudades se encuentran en un proceso de transformación. Transformación, por ejemplo, en cuadros técnicos a nivel de la dinámica turística, de trabajadores no cualificados, de decisiones estratégicas, políticas o bloques, dependencia de las decisiones, inversiones de capital y préstamos patentes, intereses de deuda, manufacturas de alto valor y servicios, materias primas, manufacturas simples, en fin. Las dinámicas urbanas están muy ligadas a las dinámicas económicas en la relación de esta dinámica centro-periferia. En ese sentido, las bases territoriales del Estado tienen que ver con recursos geoestratégicos y con procesos electorales. En esa idea media la relación entre política y espacio, en donde tenemos que tener en cuenta una organización política, administrativa, una planificación territorial, unas relaciones de poder en el espacio y una división geopolítica del globo. Estas dinámicas las traigo a colación para tener en cuenta que estos procesos vienen desde una manera importante a ser significativos en el desarrollo de las ciudades. ¿En qué sentido? En los procesos de decisión y de intervención políticas en el territorio. ¿En qué sentido? Hay una realidad problemática y hay unas limitaciones. Hay unos intereses tanto del partido, de partidos y de clases sociales, o de grupos específicos de la sociedad. Hay unos objetivos, hablando de escala de valores a nivel cultural o a nivel social. Y hay unas expresiones externas. Todos estos elementos en este tipo de gráficas se sintetizan en resultados, y esos resultados implican tener en cuenta estos factores como importantes dentro de ese proceso y esa relación en la toma de decisiones. Por ejemplo, tener en cuenta quiénes son los dirigentes políticos, cuáles son sus rasgos personales y sesgos respectivos. Y eso, por ejemplo, en un contexto como Barranquilla, juega un papel, o en Colombia en general, juega un papel importante. ¿Quiénes son nuestros dirigentes políticos? ¿Qué papel juegan esas decisiones políticas? ¿Cómo es su actuación territorial? ¿Y cuáles son las variables incontroladas que significan un problema dentro de un territorio cuando se toman decisiones o se interviene en materia política de manera asertiva o de manera negativa? Siguiendo en esta línea, nosotros encontramos que el Caribe colombiano tiene una diversidad muy compleja, sobre todo desde el punto de vista ambiental. Desde el punto de vista ambiental encontramos estas dinámicas relacionadas con el espacio geográfico y complejos fisiográficos de manera general. Ya esto lo habíamos discutido, por ejemplo, en algunos escenarios anteriores relacionados con la dinámica de la expresión gráfica a través de una isocrona, alrededor de lo que se conoce en la teoría geográfica como conceptualizaciones abstractas del espacio geográfico, conocido como esa serie de diagramas que permiten entender qué pasa en esas interrelaciones entre las ciudades, entre los espacios, y que conocemos como esa dinámica de las formas geográficas de esos espacios a nivel abstracto. Aquí vemos esta interpretación que ya la vimos en unas clases anteriores, esa relación que hay entre las metrópolis,
esas funciones específicas que hay en esos infografías que representan cada una de esos elementos. Aquí vemos una relación muy particular, por ejemplo, en la dinámica de lo rural y lo urbano. Analicen muy bien este mapa. Este mapa corresponde a la población rural mayor a la población urbana. En azul corresponde esos municipios en donde la población que está concentrada en las zonas rurales es mayor a la población concentrada en las zonas urbanas. Detengámonos un poco en este mapa y revisemos qué idea ustedes pueden sacar de esta territorialización del país. Repito, hagan un análisis de ese mapa de Colombia. Obsérvenlo muy bien. En azul corresponde la población rural mayor a la población urbana. ¿Qué observan? Pues en la parte sur del país no hay mucho desarrollo en las ciudades. ¿En qué parte, Mariela, que te escuchamos? Yo te escuché como muy lejos. En la parte sur y este del país, pues hay menor desarrollo en las ciudades. Muy bien. ¿Qué más? Que a pesar de que Colombia es un país en vía de desarrollo, parece ser que carece de centros urbanos y pues la población rural eh, ocupa un mayor porcentaje dentro del país. Muy bien. ¿Qué más? Profe, yo puedo identificar un fenómeno latinoamericano que no solo pasa en Colombia, es que el área urbana no podría sostener todo el traslado que está habiendo de lo rural hacia lo urbano. ¿Sí me hago entender? Sí. O sea que en comparación a cuestiones geográficas y territorio, no da abasto el territorio urbano. Muy bien. Bueno, esa apreciación me parece interesante, discutible, pero interesante. ¿Qué más? Bueno, una pregunta. En este mapa, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué contiene qué contiene el territorio colombiano? ¿O qué se contiene? ¿Lo urbano contiene lo rural o lo rural contiene lo urbano? Profe, ¿cómo es la pregunta? O sea, de acuerdo a este mapa, ustedes, ¿qué logran identificar? En el territorio colombiano, ¿lo urbano contiene a lo rural en términos de lo que ustedes observan o es lo rural lo que contiene lo urbano? Pues lo rural vendría conteniendo al urbano. ¿Cierto, Cristian? ¿Quién dice lo contrario a lo que plantea Cristian? Dice Luis Valencia que lo urbano, lo rural. Esto debe porque la mayoría de la población busca reactivarse en las grandes ciudades para más beneficios. ¿Están de acuerdo con lo que dice Luis Valencia?
Miren lo que dice el compañero Sánchez. Bueno, está el debate abierto. Que lo rural contenga lo urbano. Yo pienso que se da más bien porque de cierto modo subsistimos por ello. O sea, lo urbano no puede ser si no existe lo rural. O sea, lo rural se acaba, el campo se acaba y nosotros quedamos viendo un chispero. Desde ese aspecto lo considero. Muy bien. Un aspecto de sostenibilidad, ¿cierto? ¿Qué más? Bueno, para hacerla más sencilla, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? No, profe, eso Está lo complica más. Pero, la duda si lo milenaria. aplicamos, pero, o sea, si lo aplicamos a este contexto, yo diría que primero estuvo como tal la parte rural y después todas estas personas de esa parte se empezaron a mover a los cascos urbanos. ¿Qué dice? Aunque, bueno, profe, yo que pienso que hay que tener en cuenta si, bueno, moviéndose, digamos, a la época precolonial, estos asentamientos indígenas, si se consideran urbanos o rurales. Bueno, Porque pienso yo que de esa manera uno podría saber de, pues, de dónde viene no sé cómo pronunciarlo, esta condición. bueno, muy interesante ahí la discusión. ¿Qué más? ¿Qué más agregan al debate? ¿Quién más quiere agregar algo? Para como contextualizar qué identifican entre lo gris y lo azul, qué se impone o cómo se relaciona, qué logran ustedes identificar. Si hablamos de manera política, geográficamente podemos determinar que hay segregación. Hay concentración del urbano en un sitio específico y eso ha resultado de muchas problemáticas que conocemos actualmente, como el olvido de ciertas poblaciones en el área rural, donde no hay movimiento político, por así decirlo. Muy bien. Bueno, para darles más orientaciones a los aspectos, aquí hay varios elementos importantes a tener en cuenta. En lo azul encontramos una mayor cantidad de concentraciones de centros poblados, pueblos, veredas, centros poblados de relevos, localizados a nivel municipal en una zona que se considera como rural. En lo gris encontramos municipios en donde la concentración de la población está en una cabecera, en un casco urbano, es decir, concentrada. Entonces, la dinámica que se impone, si ustedes logran hacer una visualización, es que hay mayor cantidad de municipios con estas características, ¿cierto? ¿O me equivoco? Así es, profe. Pero sabemos que cuantitativamente la mayoría de la población en Colombia es urbana, pero la transición que hemos visto en los últimos 40 años, desde el punto de vista demográfico, da a entender que en estos espacios grises se han ido poblando de personas rurales. Y esa es una tendencia. En un contexto tan complejo, marcado por un conflicto armado, con un problema de la tierra y con unas bases estructurales como sociedad totalmente frágiles. Ya lo han dicho ustedes desde el punto de vista político, desde el punto de vista hasta ético, digámoslo aquí. Pero la base fundamental
que para traer a colación esta idea es que creo que aquí lo ha hablado lo han hablado del tema de las interdependencias, de las conectividades, de los procesos que se dan en esas relaciones, implica lo siguiente. Voy a avanzar hacia el siguiente mapa. Que articula un elemento básico, que es mirar, por ejemplo, las unidades de integración. Y por lo menos la base fundamental de esa integración, en el caso, por ejemplo, de este territorio nacional, es el río Magdalena, que es una cuenca gigante de casi 1.612 kilómetros cuadrados. Tiene el 80% de la población. Pero, ¿qué arteria de comunicaciones o qué conectividades hay desde el punto de vista fluvial a través del río Magdalena? Hay muy pocas, ¿cierto? Y son 729 municipios. Pero casi el 46% de estos municipios no tienen sistema de aguas servidas, por ejemplo, y todo va al río y todo va, y miren la cantidad de afluentes y de dinámicas de toda la cuenca del Magdalena, que todo termina aquí en Barranquilla, por ejemplo. Esas son dinámicas en las cuales nosotros vamos viendo cómo este territorio, desde el punto de vista del urbano y lo rural, puede permitir un proceso de conectividad a través de, por ejemplo, una cuenca. Y aquí traigo este otro mapa que alude principalmente a unas funciones que son relacionadas con el plan, con el tipo de plan de ordenamiento territorial según el municipio. Según la ley 388, corresponde, de acuerdo a la jerarquía municipal, unos órdenes en la planeación. Y esos órdenes van de lo gris, que son esquemas de ordenamiento, lo azul, un plan básico, y lo rojo, un POT. Fíjense y observen ese mapa. ¿Cuál es la relación que se impone? De acuerdo a lo que ustedes observan. ¿Cierto? Una función esquemática. Pero ¿cuál es en la realidad lo que se impone en materia jurídica y funcional? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué observan? Identificamos que lo rojo corresponde a grandes ciudades que, para que puedan desarrollar un plan de ordenamiento territorial, deben superar los 100.000 habitantes. Para desarrollar un plan básico de ordenamiento territorial son municipios que corresponden a entre 100 y 50.000 habitantes. Y los esquemas de ordenamiento territorial se desarrollan en municipios que tienen menor a 500.000 habitantes. Ese es el esquema de ordenamiento territorial colombiano a partir de la ley 388 de 1997. Y esa es como la hoja de ruta para empezar a emprender las políticas territoriales en Colombia. Aquí, ¿cuál orden es el que se impone según ese mapa que ustedes observan? Los esquemas. Se imponen los esquemas. Según O ustedes se sea, refieren según el mapa, lo que debería imponerse serían los esquemas. Ah, ok. Pero ¿cuál es lo que se impone? Exactamente. Los POT. Bien. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que por qué se impone esa visión? Teniendo en cuenta lo anterior, que este es un país donde hay mayor población
rural asentada en zonas rurales que en urbanas. A ver. Profe, pues yo sostengo la misma idea que presentaba ahorita, es que en las grandes ciudades se están concentrando el poder y de cierto modo se deja a un lado la zona rural siempre, eso ha sido siempre en nuestra historia. ¿Qué más dicen el Solamente resto de compañeros? yo pienso que ese puede ser un factor principal, Claro, la concentración del poder en esta ciudad. sin lugar a dudas, Luis, creo que ese es eso es un valor. Vamos a ver qué dicen los compañeros. ¿Qué dicen? ¿Qué le dicen los puntos rojos o los municipios que están en rojo? Yo siento que predominan más los planes bases de ordenamiento territorial. Tengo entendido que en Colombia hay más de 1.100 municipios y de ese porcentaje las ciudades que predominan en Colombia son como el porcentaje mínimo. No sé si me va a entender por eso. ¿El porcentaje de cuáles, Cristian? El porcentaje mínimo son las ciudades más grandes, o sea, que predominan más Claro. los municipios donde se incluyen estos planes bases. ¿Planes básicos o esquemas? ¿Qué ves más, lo azul o lo gris? Azul, azul. ¿Qué consideran ustedes? ¿Hay más grises o hay más azules? Pues para mí hay más plan básico. Efectivamente hay más gris. grises. ¿Cómo? Predomina el color gris. ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Qué dicen? Miremos lo que aparece ahí en la imagen. Es decir, Basemos- profe, que usted, como hay mayor población en las zonas rurales que en las zonas urbanas, más o menos esa es la idea, deberían pertenecer los planes de ordenamiento territorial a las zonas donde hay mayor número de personas, que estoy un poco confundido. Todavía no Pero yo entiendo creo el punto. yo creo que en la zona gris no hay mayor número de personas, o sí, por eso. Pues en el planito, Pero es que ahí es donde va la discusión. ¿Qué harían ustedes? Yo siento que la parte gris es donde hay menor número de personas porque no tienen POT, y para tú tener un POT necesita más población, ¿cierto? Exactamente, pero ¿qué haríamos si en realidad esas zonas, por ejemplo, en el Amazonas, obviamente que no se pueden repoblar porque eso es el Amazonas? ¿Qué sugerirían ustedes en materia de ordenamiento del territorio? ¿Qué es el ordenamiento del territorio? Ya lo hemos ido hablando, es donde hay unas funciones específicas que le otorgamos a ese espacio, a ese territorio, para decir que ese espacio, ese municipio, su vocación es ambiental, porque esa es una zona donde hay un parque. Su Yo siento, vocación, profe, que no se debería de medir por población, sino por la capacidad que tiene ese municipio para sostenerse. muy bien, ahí es donde vamos a dar al clavo, ahí es donde vamos a seguir dando y eso es un tema. Aquí, pero por lo menos las recetas, las dinámicas que se imponen son estas, ¿cierto? ¿Qué vemos? POT, la palabra POT la aparece por algún lado, pero por ejemplo, esta es la funcionalidad que le otorga el Estado colombiano a los organismos y a los entes territoriales para establecer los lineamientos de su orden territorial. Según municipio, dice, plan de ordenamiento territorial según municipio. Y son 1.101 municipios, de los cuales se vienen imponiendo lo que pasa en las zonas urbanas, teniendo en cuenta que esta es una zona, por ejemplo, en el Chocó, que se necesita un plan, un esquema de ordenamiento territorial, pero en el esquema de la actualización al alcalde o al secretario de planeación se le ocurre pavimentar una vía y resulta que
a los 2 meses por el invierno, esa vía o por la selva ya dejó de existir. Entonces Profesor, son las claro, lógicas, sí, sí, deberían adelante. haber, deberían haber planes especiales de acuerdo a la situación que maneje cada territorio, no de acuerdo a cómo, por así decirlo, estén conectados a su centro urbano más cercano. Ahí es donde está la discusión. Entonces hay que mirar ahora y evaluar en los últimos 30 años de la ley 388 qué ha pasado, si eso se ha cumplido sobre el papel o es el deber ser. Y esa es un poco la lógica de la discusión que vamos a aterrizar desde el plano general, donde estamos ahora mismo, que es el país, la nación y esta serie de manchas, y vamos a particularizarlo en un pequeño lote que tenemos ubicado en la ribera del río Magdalena en Barranquilla. Entonces, ¿cuál es la lógica y la función de estos temas? Pensar en una dinámica del ordenamiento territorial más allá de eso, más allá de las funciones. Y hay unas funciones que le otorga eso que ya hemos visto, y es que a veces lo rural no lo incorporamos dentro de las dinámicas. Y miren lo que aparece en esta nota y podemos darle esa nota. Por ejemplo, el impacto de la concentración de la tierra en el 1% de las fincas más grandes ocupan el 81% de la tierra. ¿Y eso qué quiere decir en esta lógica? Que hay una o sea, no hay una redistribución equitativa del espacio. Entonces, esos son elementos en los cuales que hay que tener en cuenta y que son el punto de partida para empezar a tener una relación entre lo urbano, lo rural y lo regional, que es la base fundamental que nosotros vamos a trabajar. Y esa base fundamental parte de un principio y de un concepto que es el paisaje. ¿Por qué? Profesor, ¿Sí? de acuerdo a lo que usted decía anteriormente, que el 1% de la población, ¿cómo? No, aquí en un artículo. Este es, O sea, yo le sí, pasaré. yo hace poco vi algo, no recuerdo exactamente, pero si no estoy mal, también hablaba algo de la gran cantidad de tierra en Colombia que manejan pocas personas, o sea, en relación con la población que tiene el país, hay un pequeño grupo de personas que manejan muchísima extensión de tierra. Ya les voy a presentar, déjenme un segundo y les presento otro mapita que tengo por acá, más específico sobre ese tema. ¿Qué otras preguntas e inquietudes ustedes tienen ahí como dentro del tintero? Profe, pero bueno, así como dice el compañero, hay grandes extensiones de tierra, o sea, hay muchísima parte rural y hay poca población, pero hay que tener en cuenta que estamos en Colombia, que hablando políticamente, pues existen demasiadas problemáticas que obligan a las personas que se encuentran en áreas rurales a pues trasladarse obligatoriamente a zonas urbanas. Entonces, no sé, yo siento que eso tiene que ver mucho. Claro, ¿qué más? ¿Qué más quiere aportar algo? Bueno, aquí les voy a presentar como para darles un contexto esta presentación. ¿Si la logran ver la pantalla completa? Sí, sí, claro. Por ejemplo, aquí hay dos mapas. ¿Para qué sirve y cómo se están usando? Según el mapa, este mapa elaborado por la UNPRA para 2014 con base del IGAT a 2012, ¿cuáles son los conflictos del territorio colombiano? Según este mapa, el 13% de los suelos o del territorio nacional es apto para uso agrícola. Ojo, agrícola. El 7% debe ser para ganadería. El 2.6% para la producción forestal y el 9.2% para la
protección por producción. Son unos conceptos sobre todo de temas relacionados con ruralidad. ¿En qué se está usando? Miren, 71% se usan, 5,1% se utilizan en cultivo. 33,2% para pastos y herbazales, es decir, comida para ganado. 0,1% para plantaciones forestales y 58,1% en bosques y áreas seminaturales. Para que se fijen. Si voy pasando, por ejemplo, ¿dónde están los conflictos de usos de suelo? Miren, lo que debe ser uso adecuado, lo que está sobreutilizado y lo que está subutilizado. Por ejemplo, en ese 16% y en ese 16 y 13% es donde están algunos conflictos más significativos de uso de suelo en Colombia. Conflictos sobre zonas diferentes a las áreas naturales, por ejemplo. Ahí el número de hectáreas, por ejemplo, y los datos sin información. Y si avanzamos más, vamos encontrando más detalles. Lo que debieran, ¿cuáles son los suelos agropecuarios? Son un 32%. Y de esos suelos agropecuarios, el 13% solamente se usa para agrícola. El 7% para ganadería, el 2% para producción forestal y el 9,2% para producción y protección. Y si vamos avanzando, encontramos que casi todo, ¿dónde están los suelos agrícolas? Solamente 32%. ¿Dónde están los cultivos? 51%. Miren las diferencias abismales entre los suelos agrícolas, los suelos aptos para hacer agricultura y los suelos donde actualmente se vienen haciendo cultivos. O sea, ahí hay una diferencia que no concuerda, pero ¿a dónde quería llegar? A donde está la ganadería. Espérense aquí. La vocación de suelo. Espérense un momentico, voy a dejar de compartir para Profesor, mostrarle. o sea, ¿esto está diciendo que hay menor uso del que debería haber o hay más? Claro, exactamente. Hay una desconcentración o hay un uso inadecuado de los suelos, según O sea, esta información. que se están haciendo actividades donde no se deberían hacer. Exactamente, exactamente. Y tras de eso las están sobreexplotando. No, es que ahora vamos a ir a lo particular. Espérense un momentico. Para concentrarnos un poco más, ya mapa de Colombia, nos vamos a concentrar con un tema más local. Denme un segundo. Vamos a compartir ahora la pantalla. Ahora les muestro el departamento del Atlántico. Maravillas se van a encontrar. Esto es lo que, ¿para qué sirve? El mapa que estoy señalando por acá, el puntero rojo. ¿Para qué sirven los territorios? Según el mapa, el 56,3% del territorio del departamento del Atlántico es apto para actividades agrícolas. El 9% para la forestal de producción, el 9,5% para ganadería y el 0% para agroforestal. Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿En qué se está usando? Aquí está. Agricultura solamente 17%. Miren que está concentrada en estos naranjas, en estos pequeños parques naranjas. Áreas de pastoreo, 54,7%. Es decir, áreas que son susceptibles para uso de ganadería. Agua, 6% y forestal de producción, 0%. O sea, Entonces, que si miren, usted... O sea, que se está cultivando donde debería haber. No, es que Pues, si claro. usted Donde debería viaja estar por el haciendo Atlántico, ganadería. usted va a ver mucho lugar donde hay mucha vaca, demasiada. ojo con esta Y eso no es que le beneficie mucho ni a la tierra. Yo creo que le beneficia simplemente al ganadero, no tanto a la población. Entonces, ¿cuál es la Profesor, es dinámica? que Sí. en realidad se sabe, si no estoy mal, el departamento, o sea, no es tan bueno climáticamente para la ganadería. Entonces, miren, aquí el tema de la sobreutilización. Aquí el tema de la frontera agrícola. O sea, cómo se está expandiendo la frontera agrícola.
Aquí, por ejemplo, el usos agropecuarios, ya lo dije, mire, el porcentaje, el 56% está apto para él. Pero mire lo que está pasando. ¿Dónde están los suelos agrícolas? ¿Y dónde están las áreas de agricultura? Solamente el 56% se explota el 17%. Hay una ineficacia de las dinámicas relacionadas con la producción agropecuaria en un departamento tan pequeño como el Atlántico. Además, profe, que yo siento que la parte de los ganaderos recibe más beneficios por simplemente en no sé cuántas hectáreas tener tantas vacas, reciben más beneficios que los que se dedican a la agricultura. Muy bien. Ahora aquí, miren, áreas versus áreas de pastoreo. Miren, la ganadería solamente debe, según los estudios que hacen, por ejemplo, el IGAD y demás, el 9.5%. Y miren dónde el área que corresponde a zonas de ganadería según los estudios agroecológicos, 9.5%. Pero ¿cuáles son las áreas de pastoreo? Miren, es desproporcional, o sea, se invierte el orden. Entonces hay un tema desproporcionado y donde hay 181.164 hectáreas en donde son susceptibles para el desarrollo de la ganadería, por ejemplo. Y eso, o sea, eso tiene unos impactos. Y aquí, mire, el área potencial para la ganadería y la que verdaderamente se desarrolla adecuadamente. Sin embargo, la carne cara. Profesor, pero, o sea, ¿por qué se presenta esto de que, digamos, según esto, el departamento tiene bastante zona, o sea, a nivel, o sea, no está concentrado, sino está bastante expandida la zona ganadería? ¿Y por qué está tan concentrada esta zona? Más que concentrada, o sea, podríamos decir que presenta un proceso, digamos, de desarticulación a lo que debe ser. Y eso es un poco lo que nosotros estamos planteando en esta reflexión desde el punto de vista del territorio. ¿Por qué la relación que estamos teniendo con esta serie de mapas que le mostré? Porque para entender un poco la proporcionalidad que vamos a trabajar en la relación del paisaje, es entender qué contiene el paisaje, si contiene el territorio o contiene lo que nosotros estamos discutiendo. O sea, por ejemplo, si nos vamos, ¿qué pasa con esta actividad? ¿Para quién están cultivando estas mujeres, por ejemplo, de la imagen? Están cultivando para llevar alimentación o seguridad alimentaria o cumpliendo una función específica dentro de un contexto de bienes y servicios, que digamos es lo que nutre básicamente la economía capitalista de bienes de servicio, un producto que se desarrolla en una zona rural y que va hacia una zona urbana. Pero hay un elemento que lo media y ese es el elemento de la transformación que se da, y aquí es donde voy a entrar un poco al concepto del paisaje, que inclusive viene de varios elementos en los cuales podemos ver como el landscape, que es un modelo que se empezó a usar hacia finales del siglo XVII por los pintores, y luego entre el siglo XVIII y el siglo XIX se desarrolló todo un concepto ideológico para relacionar esa idea del paisaje con lo natural y lo cultural. No sé si ustedes han visto que ese famoso paisaje del Mont Blanc, que yo me imagino que en muchas de las casas de las abuelas o parientes de pueblo está ese paisaje, la montaña, el arbolito, el agua y la casita. Esa idea de ese paisaje naturalizado, representado en esa imagen que se ve muy representativa en muchos hogares, fue el que permitió esa simplificación de ese elemento de la relación de la naturaleza y la producción de esa visión, que se consolidó con fuentes de información basadas en ese concepto del paisaje, ya con aplicaciones pandisciplinarias, es decir, con diferentes disciplinas en contextos geográficos como Alemania, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. En general, todo ese proceso empezó a transformar la idea del territorio cuando se incorpora ese elemento del paisaje.
Y es esta imagen que ustedes ven ahí. Esa imagen de un escenario natural que está siendo intervenido para una producción económica, es decir, para una producción agrícola. Esa producción agrícola le va a permitir ser el soporte a una población urbana y viceversa. Entonces aquí los órdenes empiezan a tener unas correlaciones y ya empezamos como que a darle sentido a la pregunta que fue primero, ¿el huevo o la gallina? Entonces, allí van ustedes como reorientando y observando qué interpretación pueden dar a esa pregunta de qué fue primero el huevo o la gallina desde la perspectiva de lo urbano y lo rural. ¿Qué pasa? Hay unas líneas desde el punto de vista de lo humano, de la geografía humana, que desde el siglo XIX hasta el siglo XX se ha venido configurando. Y son dos grandes líneas, que es el medio ambiente y el desarrollo, el cambio ambiental global y la sostenibilidad, que son estos bloques en azules. Esa transición alemana del Landschaft empieza a jugar un papel importante en el desarrollo, por ejemplo, de influencias directas desde el punto de vista conceptual, por ejemplo, en el paisaje cultural histórico, en la ecología cultural, donde hay muchos elementos de la geografía y la antropología, y las ciencias de usos de suelo. Por otra parte, en esa misma línea empiezan a aparecer un factor geográfico como un elemento fundamental para esos estudios. Y es donde aparece una respuesta, va apareciendo una respuesta en contra de ese elemento, como es la ecología humana, es decir, riesgos y amenazas. Y a la vez una economía política influenciada por la economía política. Esa ecología política tiene que ver con esas relaciones conflictivas que tiene la transformación de los usos de la naturaleza para beneficio económico. Y eso genera, digamos, una discusión muy interesante y genera algunas influencias directas sobre, por ejemplo, el papel que juega ese paisaje cultural en la consolidación de lo que se llaman las ciencias de la sostenibilidad y en función de cada una de estas herramientas para entender esta dinámica del paisaje y por lo menos la influencia que tiene la ecología humana en esas ciencias de la sostenibilidad, pero también el área cultural, que corresponde ya a un nivel antropológico, que tiene una influencia sobre esa ecología cultural y cómo toda esta serie de señales permiten entender esa lógica de los procesos de las actuales fuentes de investigación en materia de este tipo de metodologías que tienen que ver con el paisaje, con el territorio y con diferentes formas de identificación de esos patrones. Y por ejemplo, ¿cuáles son esos elementos transversales de los estudios del paisaje? Que son una realidad ecológica, que es dónde estamos ubicados. Por ejemplo, la realidad ecológica que ya hemos identificado en el caso de Barranquilla es que estamos sobre un delta, donde hay múltiples escalas de relaciones, donde hay un contexto temporal y espacial que ya hemos identificado, donde hay una dinámica sociocultural que vamos a empezar a revisar y donde también hay un vínculo contra el territorio, la región y el territorio. Por favor, voy a pausar un momentico porque me llegó la basura y me queda la basura aquí. Déjenme un momentico, por favor. Entonces, estas características, ¿sí me escuchan? Sí, señor. Estas características son como las bases fundamentales para entender la relación del paisaje. Ustedes se preguntarán, yo no sé qué idea ustedes tendrán del paisaje, si asociarían la idea del paisaje con jardinería o con, digamos, funciones específicas al diseño urbano, pero esta herramienta del paisaje implica una revisión conceptual básica de estas estructuras del territorio más allá de la misma concepción clásica, incluso norteamericana, relacionada con el paisaje y las funciones urbanas. Pero aquí vamos a ir a esas funciones que van más allá de la jardinería, van más allá de un arbolito, que van más allá de una dinámica ambiental. Y son estas imágenes del territorio. Por ejemplo, estas imágenes representan unos
contextos de análisis. Vemos que ahí no hay nada, solamente hay un cuerpo de agua, unas vegetaciones y quizá vemos una canoa y nubes y más nubes y algunas montañas por acá, ¿cierto? Pero esta simbolización o esta representación de un paisaje nos sitúa en una realidad geográfica que no sabemos cuál es, que no sabemos ni siquiera cuál puede ser. Podemos decir que aquí en Colombia, por las condiciones de la vegetación. Y bueno, ¿dónde? ¿Hay alguien que tiene levantado la mano? Profe, bueno, ahora que usted estaba contando esto y pues explicando todo esto, puede entender un poco, pues bueno, yo voy a compartirles como algo que realmente nunca entendía antes, pero ahora que estoy con esta clase lo comprendí. Esto es desde mi experiencia, algo personal. En el sector no simplemente de aquí del Atlántico, sino en el Cesar, a los terratenientes, pues ya sea que tengan cualquier tipo de finca o todo eso, pero que estén más que todo en la parte de la ganadería, el gobierno de allá mismo, pues del Cesar, les ayuda a poder mantener eso, pero el que cultiva no. Por ejemplo, si X persona tiene cierta cantidad de hectáreas y tiene cierta cantidad de ganado, les ayuda en qué sentido, dándoles silo de maíz, pues para poder mantener a su ganado fresco, su ganado lo mejor posible y con toneladas, porque no es que les van a dar tantos kilos, sino toneladas. Y se les digo, por ejemplo, mi papá tiene una finca. Entonces, un día yo lo acompañé. Sí, te escucho, te escuchamos. Te dejamos de escuchar. Como que se fue. Milka, te dejamos de escuchar. Milka, te dejamos de escuchar. De pronto se te fue el internet, pero no se te fue el internet. Profe, tengo una pregunta mientras vuelve la compañera. Vale, dale, tranquilo. Esto no es lo que sucede, por así decirlo, con el Banco Agrario, que es el que, por así decirlo, le otorga bastantes beneficios, entre comillas, a los campesinos. Qué pena, no sé si salía esto, no sé si se fue el internet, pero lo que les compartiera es eso, de que yo creo que no simplemente es acá en el Atlántico, sino en muchas partes de Colombia, en donde simplemente apoyan pues como que al que más tiene. Y la gente que cultiva, por ejemplo, en esos sectores de por allá de la Serranía del Perijá, pues si alguna persona tiene de pronto la facilidad o la oportunidad de poder visitarlo, se lo recomiendo al mil. Cultivan café, cultivan todo eso, pero no están reconocidos y no tienen esa cantidad de ventas, ni mucho menos, pues porque la gente no conoce, no los ayuda, porque el Estado, o sea, como el gobierno de ese sector no le ayuda, simplemente le ayuda el que tiene finca, el que tiene ganado, así, literalmente. Bueno, ahí hay varias discusiones interesantes. A propósito de lo que también comentó el compañero Christian sobre que si eso tiene que ver con las dinámicas económicas y de inversión, y claro, todo está relacionado. Pero ¿a dónde vienen estas posiciones o estos elementos referenciales? A que las imágenes o los contextos territoriales que se establecen en estos procesos de intervención, de objeto de intervención o de objeto de investigación por parte de estas diferentes disciplinas que se encargan de abordar el paisaje de diferencias o desde perspectivas interdisciplinares, buscan dar unas consideraciones, darles unos atributos, por ejemplo, a este tipo de imágenes, sabiendo de que aquí encontramos una serie de elementos, el agua, la vegetación, quizás algunas actividades productivas, vemos que hay playones aquí o que hay algunas actividades que se ven, digamos, referenciadas por esa relación.
por esa relación de producción que puede ser desigual, como la acaban de ustedes anunciar, y eso va como construyendo lo que es nuestra formación social como sociedad, nuestra formación o construcción social como país, que ha sido de alguna manera fragmentada. Pero ¿a dónde llega esta herramienta de análisis o esta metodología de análisis? A lo siguiente: a un paradigma enfrentado a las dinámicas relacionadas con los geosistemas, con las ciencias que tienen que ver con la geografía y los sistemas, al territorio y al mismo paisaje. Según Bernard, estas proporciones nos indican que hay unos elementos de la biofísica o unos elementos biofísicos que van generando una discusión como aparece en esta imagen, el agua, el territorio y demás. Pero hay unas transiciones que esa transición dentro del territorio la podemos llamar una transición natural antrópica. ¿Qué quiere decir? Ustedes aquí ven unos elementos, por ejemplo, una canoa, cuerpo de agua y una serie de elementos que pueden conectar esa canoa con esas actividades. Podemos decir que aquí se desarrolla pesca, pero podemos decir que aquí se desarrolla agricultura. No vemos ninguna actividad humana aquí, pero vemos aquí una cerca y vemos un cultivo, que se ve que ese cultivo está organizado de manera transitoria por un desarrollo específico. Y después vemos, en esta idea, un paisaje perceptible, ese paisaje sensible que observamos a través de una fotografía, de una imagen, es el que nos permite hacer unas abstracciones de lo que estamos haciendo, unas revisiones de lo que estamos entendiendo, y eso es lo que sintetiza el concepto de landscape o paisaje, que parte principalmente de esta pregunta: ¿qué es el paisaje para la Convención Europea del Paisaje? En general, toda esta conceptualización como en esta especie de ruleta que tiene que ver con la dinámica natural, con los aspectos socioculturales y con la percepción, digamos, con esa percepción sensitiva, digamos, de los aspectos que tienen una notoriedad singular, de los aspectos que a veces no tocamos físicamente, pero sí sentimos. Entonces, por ejemplo, desde la perspectiva natural encontramos la geología, las formas del paisaje, la hidrología, el aire y el clima, los suelos, las estructuras del suelo, de las coberturas vegetales, la flora y la fauna. En el tema, por ejemplo, cultural, los usos del suelo, las zonas para la relación social, para la salida, los tiempos de descanso y demás, o sea, las formas en las cuales los seres humanos transforman el territorio bajo sus características. Y esas percepciones que tienen que ver con esas ideas ya inmateriales, digámoslo así, de esos espacios, como la memoria, las asociaciones, las preferencias, los sonidos, o ya formas que tienen que ver más, por ejemplo, con el color, las texturas y demás. Entonces son elementos que hacen una relación de los humanos con esa dinámica de manera circular y permiten entender este concepto de manera básica. Entonces, la transformación paisaje asociada a la ciudad o a la expansión urbana también nos debe entender que esto es un proceso de ocupación que se requieren reconocer las dinámicas urbanas. Y la relación de transformación paisaje-ciudad no es un hecho reciente, y eso viene pasando desde hace muchos años. Entonces, esa relación combina, por ejemplo, el espacio urbano que surge con el proceso de urbanización y con la transformación progresiva del espacio rural. Entonces, es clave entender esta dinámica para poder nosotros ya meternos a trabajar con ese espacio específico que venimos trabajando. Volvemos nuevamente al esquema: expansión urbana. ¿Cuál es la base fundamental de la expansión urbana? Esa dicotomía que hay entre lo urbano, lo rural y lo ambiental. Se está urbanizando el campo, lo ambiental o lo natural.
la relación tiende a difuminarse paulatinamente con los procesos de movilización de la población, o pensar de que el continuum urbano-rural, ambiental o son de límites imprecisos. Y este proceso de modernización de la agricultura, la producción alimentaria, el transporte y la distribución viene acentuando la gran diferenciación interna de lo urbano y lo rural y lo ambiental en sí mismo, creando esta fórmula de lo ambiental, lo social y lo territorial en ese esquema. Y entender esa expansión urbana no solo por llenar edificios o por llenar de funciones urbanas un espacio rural o un espacio ambiental, es crear una definición clara de qué es lo que queremos hacer. A través de la herramienta del paisaje nos permite moldear ese territorio a través de las mismas prácticas, como por ejemplo la navegación, o las mismas prácticas que hay en el entorno ecosistémico, sin alterar, por ejemplo, los usos que hay de él y teniendo en cuenta también las dinámicas ecosistémicas, y creando esa visión, por ejemplo, de unos elementos estructurantes de lo que yo llamo el paisaje ribereño, que es una ribera, una metrópolis y un proceso de conurbación en algunos casos. Que conurbación de un área que no era netamente o propiamente de uso urbano y ahora se va a convertir en un escenario de transformación. ¿Cuáles son las características de ese paisaje ribereño? Una característica principal son sus fuentes de agua y sus elementos físicos naturales como unidad de análisis. ¿Y cuál es el soporte ecológico? Esas lagunas, esos caños, esas barrancas, esos playones y esas planicies fluviales constituyen esos elementos básicos de soporte ecológico. ¿Y qué pasa? Nosotros, dentro de la planificación, encontramos una serie de recursos y una planificación aplicada con ese enfoque territorial que busca, por ejemplo, regular y orientar el uso del territorio y de los recursos naturales renovables a fin de garantizar su adecuada explotación y desarrollo sostenible. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El equilibrio espacial en la prestación de servicios sociales, la localización adecuada de los asentamientos, la dinámica de las expansiones urbanas, la determinación del área estratégica de la conservación ambiental, la localización adecuada de áreas industriales y la equidad en el abastecimiento de agua. Son servicios elementales en el contexto de la planificación aplicada a un territorio con estas características que vamos a trabajar. ¿Qué vamos a ver? A intentar en el enfoque de paisaje y territorio pensar en una planificación de cuenca hidrográfica. ¿Y eso qué quiere decir? Ustedes se preguntarán, pero no entiendo muy bien esto, pero ¿qué querrá decir el profe? Y es esto. Tener en cuenta que ese espacio o ese lote de intervenir está dentro de una cuenca hidrográfica, que es la cuenca del Magdalena, o la cuenca alta del Magdalena, o el delta del Magdalena, donde hay un acceso. Y ese acceso está a través de la observación, a través de los registros históricos, a través de los planes, programas y proyectos que se vienen desarrollando, a través de la misma materialidad que se ha construido sobre ese espacio. Y vemos que hay una pertinencia histórica y geográfica. Y vemos que el agua, vemos que hay un factor importante que es el agua, y es una forma de adaptación. Y además tenemos que incorporar en el orden establecido un ordenamiento territorial como instrumento de gestión ambiental y así generar un proceso de mitigación frente a las lógicas de planificación y ordenamiento territorial que hemos estado aplicando, donde le hemos dado la espalda a los cuerpos de agua. No hemos incorporado el agua dentro de nuestra vida, sino solamente para usarla o usarla para otras cosas. Y como se ha venido usando esos cuerpos de agua en esa zona, digamos que ha querido desarrollar una nueva mirada. ¿Sabes? Le queremos dar la cara al río, pero ¿cómo le queremos dar la cara al río? La pregunta. Y aquí es donde el ciclo del agua es clave. Y ustedes como profesionales de la arquitectura deben tener en cuenta esto. Y quiero dejar la presentación aquí para que ustedes queden con estas inquietudes y queden con esta pregunta, ¿qué es el ciclo del agua? ¿Qué elementos lo conforman? ¿Por qué es importante desde la arquitectura hablar del agua? ¿Qué procesos ocurren?
¿Cuál es la relación de la sociedad con este proceso? ¿Por qué es necesario intervenir teniendo en cuenta este proceso? Entonces, este ciclo del agua es importante y aquí voy a hacer un poco de relación con, digamos, de algunas justificaciones en las cuales yo he venido trabajando en estos proyectos de investigación y ahora me encuentro desarrollando un doctorado en ciencias del mar y que voy ahora a profundizar y a relacionar mucho más en la próxima clase para ya cerrar definitivamente con esta parte teórica que yo creo que es clave y dejarlo a ustedes aquí como en suspenso con estas preguntas. Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver el ciclo del agua con la arquitectura, con un taller de diseño integrado, con esto que nos está hablando el profesor, con esta relación con el paisaje? Y es que nosotros vamos a ver un paisaje mediado por este factor básico que es el agua. Y aquí dejo a modo como de inquietudes para que la próxima clase retomemos qué elementos nos conforman, qué procesos ocurren, cuál es la relación de la sociedad con este proceso, por qué es necesario intervenir teniendo en cuenta este proceso. Y este gran parte de un elemento fundamental para justificar la relación que vamos a tener en el desarrollo del ejercicio del taller integrado bajo la metodología del paisaje del territorio. Preguntas, inquietudes. Profe, la pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la relación de la sociedad con este proceso? O sea, ¿la podemos analizar desde punto investigativo o desde el punto actual en Barranquilla? Como quieran ustedes. O sea, yo no les voy a poner ningún, o sea, no es tarea, simplemente yo quiero generar que entre ustedes un debate y una discusión. Ojalá puedan copiar las preguntas y puedan como indagar qué es el ciclo del agua. Yo aquí, desde esta presentación sigue alguna síntesis de lo que es el ciclo del agua y lo que se convierte el agua en un elemento importante dentro del paisaje. Y cómo ustedes desde arquitectura pueden incorporar ese elemento natural y físico que es el agua en un proyecto de diseño urbano como el que tienen ahí en las narices del río Magdalena y que pues, tenemos una oportunidad de poder transformar esa visión urbana que se está desarrollando desde otra perspectiva, digamos, de una perspectiva más económica, desde más, hablemos por su nombre, desde un punto de vista más de urbanismo neoliberal, digamos, de formas de financiarización económica que hacen que la producción del espacio se desarrolle a partir de las necesidades económicas y no de las necesidades reales del territorio. Que estamos en un contexto de cambio climático, que estamos en un proceso en el cual se están agotando los recursos de la tierra, el agua va a ser un problema clave en los futuros recientes. No vamos a tener agua, o el agua va a tener una relación conflictiva con todos los elementos que se relacionan en la sociedad y ella, o vamos a tener graves problemas en los cuales no vamos a saber dónde meter tanta agua por efectos del cambio climático, aumento del nivel del mar, efectos extremos del clima. Entonces son elementos que vamos a tocar. Que yo quiero dejar hasta aquí la presentación para no fatigarlos de tanta información y generar como una especie de debate en lo que queda en los minutos que quedan de la clase. A ver, preguntas, inquietudes, comentarios. Profe, es más que todo una petición. Usted sabe que nos había dejado el trabajo para el día de mañana, ya, pero pues a mis compañeros se me nos ha quedado un poco difícil por todas estas tormentas y la luz y todo eso no nos ha dejado trabajar bien. No sé si usted nos podría dejar el plazo para el día sábado para alcanzar a, pues, a montar Ahora el hablamos trabajo. de eso. Quiero que discutamos el tema que hemos estado trabajando. Ah, ok, listo. Preguntas, discusiones, inquietudes.
Preguntas, inquietudes, comentarios. Bueno, pregunta, parece que no hay inquietudes finales. Preguntas, comentarios, conclusiones que quieran traer sobre la mesa. También reflexiones que quieran compartir. A varios ni les conozco la voz, ni sé quiénes son, porque no colocan imágenes, fotografías en las presentaciones. A ver, escuchamos. Profe, como que tiene el abanico dándole directamente porque se escucha full ruido. Sí, dale. Y ya me di cuenta.